con GeneXus. Primero vamos a hacer una charla que en realidad es una charla de 1 hora dividida como en 2 partes. A mí me toca hacer la primera parte de contar un poco qué innovaciones hemos hecho en nuestro proceso de Build y Deploy, que fundamentalmente con aplicaciones .NET. Y luego viene otra charla de Sebastián Cardelo, que va a hablar del mismo tema, digamos, pero enfocado más a la parte más práctica, y a Java, que tiene algunas herramientas adicionales y un poco más desarrolladas en las tareas de Build y Deploy. Vamos a dar algunas definiciones. Esperen un poquito. Esto suele ocurrir. No, pasa acá, no te preocupes. Pasa. Ahí está. ¿Está apagado? Bueno. Algunas definiciones con respecto a las cosas que vamos a estar hablando es, definamos un poquito cuál es una tarea de build. El build es, dado un repositorio determinado, en este caso una base de conocimientos GeneXus, es el proceso que lleva a generar una nueva versión del producto de esa, digamos, que esa base de conocimientos tiene, y dejarlo disponible como para después ser instalado en diferentes máquinas, ¿sí? El deploy sería justamente la tarea que toma una versión de un producto y la instala en los servidores de aplicación, o los servidores de ejecución. Y también tenemos una etapa de testeo, de pruebas o de controles, puede llegar a tener diferentes nombres, que es la etapa donde se valida que el build cumpla con los requerimientos de calidad específicos, ¿sí? Cuando juntamos esas 3 tareas del armado, la instalación y las pruebas o controles en un ciclo continuo y digamos, automatizado, llegamos a la integración continua, continuous integration, o también se le puede llamar en el ambiente GeneXus sería una consolidación continua, o sea que permanentemente se están consolidando los cambios en un repositorio centralizado para que el resto del mundo lo pueda llegar a utilizar. Teniendo esas definiciones ya hechas, empezamos a ver algunos de los problemas que hemos encontrado en el desarrollo de aplicaciones con GeneXus. Y esto nos pasaba, por ejemplo, cuando entra una persona nueva a trabajar con GeneXus, empieza a desarrollar, le damos una tarea determinada para hacer, arma un prototipo relativamente bien, funciona, le sigue agregando cosas, itera unas cuantas veces, hace deploy to cloud, o sea, sube la aplicación a la nube, tiene un prototipo que funciona correctamente. Y llega un momento que no sabe después cómo seguir después de tener ese prototipo funcionando. Cuando se le dice, bueno, hay que pasar a producción, hay una etapa ahí que como que queda un gap de cómo hacer efectivamente el pasaje a producción. Ese es uno de los problemas que intentamos, o que detectamos y que intentamos resolver. Sé que Arteche está trabajando justamente en tratar de resolver eso con diferentes proveedores de soluciones en la nube. Otro de los problemas era, por ejemplo, instalé algo en producción y canceló, ¿sí? Porque los problemas son, digamos, las causas son bastante variadas, pero generalmente es porque algún prerequisito que había, que yo efectivamente conocía, pero no logré ejecutar a tiempo o no me acordé de ejecutarlo. Puede ser una reorganización, puede ser que me olvidé de instalar una DLL que se precisaba, una herramienta externa, o también yo que no le avisé al usuario para que tenía que hacer determinada acción o una inicialización específica. O sea que había un determinado prerequisito que no logramos cumplir en tiempo y forma. Después, otro problema también que llegamos a detectar era, hacemos digamos, supuestamente no cambié nada, ¿no? Yo tengo mi aplicación, funciona, instalé una versión nueva de GeneXus que por algún motivo me consolidó, no sé, un SDT nuevo de Message, ¿sí? Y eso logra que mi web service dejen de funcionar. ¿Por qué? Porque cambió un namespace o cosas por el estilo. O sea, el motivo son muy variados, digamos, o alguien consolidó una cosa que no era correcta, y yo, sin modificar mi programa, la aplicación sigue haciendo exactamente lo mismo, pero
por algún motivo funciona distinto, ¿sí? Entonces, eso le daba bastante frustración a la persona que desarrolla, porque si no cambió nada de su programa y eso dejó de funcionar, provoca un determinado problema. Bueno, ¿qué tienen en común estos problemas, más algunos otros que hemos detectado? Bueno, que son propios de la etapa del armado y la instalación de la aplicación. Entonces decidimos empezar a trabajar un poco en mejorar esa etapa que ha sido, digamos, no ha tenido demasiada relevancia dentro de la comunidad GeneXus. Entonces empezamos a analizar, bueno, cómo es el ciclo de desarrollo o el proceso de desarrollo con una aplicación GeneXus. Y hago, digamos, un diagrama muy sencillo y muy abstracto de cómo se maneja una aplicación GeneXus, pero empecemos por la parte de análisis. Digamos, hacemos un análisis, tenemos algunas herramientas como Wiki, como, digamos, planillas electrónicas, donde vamos capturando requerimientos de la aplicación. Creemos que ahí estamos bastante bien, no hemos tenido mayores problemas en esa etapa. Pasamos a la etapa de planificación. En la etapa de planificación es donde capturamos cuáles son los requerimientos que va a tener la próxima versión, los planificamos y los pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de desarrollo. O diseño y desarrollo, digamos, todo medio junto. Y ahí creo que es donde nos sentimos todos más cómodos. Tenemos GeneXus, tenemos Patterns, tenemos GXServer. Es en la etapa que hemos trabajado todos más y estamos como desarrolladores bastante más cómodos. Luego pasamos a la etapa de, bueno, tengo ya todo terminado y debo pasar eso a una instancia de pruebas, donde debo probar que esa aplicación cumple con los requerimientos que me establecieron. Ahí ya empezamos a tener algunos problemitas. Después pasamos a la etapa de pruebas propiamente dichas. O sea, el pasaje es medio complicado a veces a un ambiente de pruebas real. Pasamos a la etapa de pruebas donde sí ya han aparecido, por suerte, varias herramientas para el manejo de esas pruebas y fundamentalmente también orientados a lo que es GeneXus. Tenemos GXTest, GXUnit, y una vez que las pruebas cumplen con lo requerido, tenemos el pasaje a producción, que también, por lo menos en nuestro caso, era algo bastante complicado. Bueno, luego pasamos a la etapa de monitoreo, donde la aplicación ya está funcionando y se realiza el control de que tenga la performance necesaria, que digamos, cumpla con todos los requerimientos de ejecución necesarios para esa aplicación, y luego empieza el ciclo nuevamente en un ciclo bastante repetitivo. Entonces, bueno, me olvidé ahí la parte de desinstalación. Cuando una aplicación ya no tiene que funcionar más, hay que desinstalarla, ¿no? Cosa que a veces, en nuestro caso, también nos hemos olvidado de hacer, y entonces hay usuarios que terminan ejecutando aplicaciones que supuestamente ya no deberían estar siendo ejecutadas. La charla de hoy se va a enmarcar en el círculo rojo, el óvalo rojo que está ahí, que fundamentalmente en las dos flechitas amarillas, ¿sí? O sea, lo que es, tengo la aplicación ya desarrollada y tengo que pasarla a un ambiente de pruebas, la realización propia de las pruebas y el pasaje luego a producción. Pero ¿en qué entorno se enmarca estas aplicaciones? Las aplicaciones que venimos desarrollando, cada vez, digamos, en particular esta está funcionando desde el año 98, ¿sí? Vemos una evolución de que cada vez más la aplicación va llegando a diferentes áreas dentro de la organización. O sea, cada vez tiene más, llega a áreas más críticas, maneja un volumen de datos mayor y sobre todo maneja información cada vez más valiosa. Lo que antes, por ejemplo, se hacía con, tomaba registros, por ejemplo, camiones que pasaban por determinado lugar, ahora el sistema ya está tomando decisiones de qué contenedor tiene que ser verificado en forma más automática, qué barrera tiene que levantarse o no. O sea, que realiza tareas mucho más operativas y mucho más críticas, ¿sí? El llegar a áreas más críticas de la organización hace que tengamos bastante menos tiempo para instalar.
O sea que lo que antes nosotros podíamos llegar a decir, bueno, se para el sistema por 3 horas porque tenemos que hacer una determinada reorganización, ahora es imposible, digamos. El sistema tiene que seguir funcionando o tenemos una ventana de instalación cada vez más reducida y parece que la tendencia es que cada vez va a ser más reducida. O sea que no vamos a poder parar el funcionamiento del sistema para poder hacer instalaciones. Agregado a eso, el cliente nos exige además que los cambios tienen que llegar más rápido al usuario, digamos. O sea, cada vez tenemos una frecuencia mayor de instalación. O sea, antes instalábamos cada un mes, después pasamos a instalar cada 15 días y ahora, una vez por semana, tenemos que estar haciendo instalaciones de versiones reales y además, entre semana, podemos llegar a tener que hacer arreglos de errores puntuales, ¿sí? Y también, sumado a esto, venimos a que el cliente cada vez tolera menos los errores. O sea, cada vez tenemos, digamos, al ser tareas cada vez más críticas, no se tolera que un sistema funcione mal o que no funcione porque hay determinados inconvenientes. O sea, cada vez los errores son más caros, cada vez el cliente está menos tolerante a que podamos cometer esos errores. Esto nos llevaba a, bueno, tenemos que ponernos a trabajar a mejorar la situación que tenemos. Y la forma que hacemos en concepto para asegurarnos que llegamos a determinadas metas es ponernos objetivos. Teníamos un ciclo de desarrollo, digamos, bastante ágil, pero queríamos mejorarlo. Entonces nos pusimos como objetivo era tener menos de media hora desde que un desarrollador ingresa un cambio, sube el cambio a GXServer hasta que llega a un ambiente de prueba. Eso antes nos demoraba bastante porque teníamos, por ejemplo, builds nocturnos. Y otro objetivo que nos fijamos era, bueno, poder hacer una instalación en forma más controlada, o sea, controlar más lo que estamos instalando antes de poder hacer la instalación. Hay una persona que toma la decisión de lo que acabamos de generar y probar y demás está suficientemente bueno como para poder ser instalado, ¿sí? Esa persona veíamos que le debíamos dar más información para que pudiera tomar esa decisión con un poco más de información, ¿sí? Para no, digamos, instalar algo que después tuviera problemas. Bueno, entonces partíamos de una realidad teníamos un build que corría todas las noches, más o menos demoraba unas 3 horas, consolidaba todos los cambios que se habían hecho durante el día y pasaba eso a un ambiente de desarrollo, de producción, de pruebas, ¿sí? Y también ejecutaba la organización y demás. Al correr de noche, eso hacía que si una persona subía un cambio a las 4 de la tarde, tenía que esperar hasta el otro día para poder ver sus cambios ejecutando, ¿sí? Y eso hacía que el ciclo de desarrollo fuera un poco más lento de lo que deseábamos. Además, teníamos el proceso de build y de deploy todo mezclado, digamos, era un solo proceso en todo, digamos, hacía todo en un solo paso. Luego pasábamos del ambiente de testeo al ambiente de producción, teníamos otro paso separado. ¿Qué fue lo que decidimos hacer? Bueno, en primer lugar, separamos las tareas de build y deploy como en 3 tareas independientes, ¿sí? Una tarea de build, una tarea de control y una tarea de deploy. Eso nos permitió mejorar el proceso y ahora voy a contar un poco qué fue lo que hicimos en cada uno de ellos. El proceso de build, pasábamos de tener un proceso que demoraba unas 3 horas a un proceso que en promedio empezó a demorar 10 minutos, ¿no? Empezamos a trabajar, optimizamos las tareas que había que hacer y empezamos a correrlo de forma mucho más frecuente que lo ejecutábamos antes. En vez de correrlo una vez por día, lo empezamos a ejecutar una vez por hora. Entonces, naturalmente el promedio bajó porque en vez de tener que estar haciendo el trabajo de todo un día, tenía que hacer el trabajo solamente de 1 hora. Pero
nos habíamos puesto un objetivo de media hora y estábamos demorando aproximadamente 10 minutos solamente en hacer ese procesamiento. Por lo tanto, teníamos margen como para seguir agregando procesamiento para hacer determinadas cosas. Entonces definimos que era bueno poner en el proceso de build controles, o sea, poder sacar como fotos de cómo era la situación del build en ese momento. ¿Y qué fue lo que empezamos a recolectar en el momento del armado de la aplicación? Bueno, por ejemplo, empezamos a generar navegaciones de los objetos. Las navegaciones son la lista de, por ejemplo, tablas que son actualizadas o cómo accede, por qué índices accede, qué tablas actualiza, qué tablas lee, cada uno de los objetos. Esta es una base de conocimiento que tiene aproximadamente unos 10.000 objetos y lo que hace es termina generando, son bastante más de 10.000 navegaciones las que se generan y saca una lista de todos esos archivos a un formato de texto que es fácil después de comparar. ¿Y para qué hacemos esto? O sea, lo que tenemos en ese momento es una foto de cómo ese build en particular, qué navegaciones está realizando. Como eso, también sacamos una foto de cómo eran el WSDL, o sea, la definición o el contrato de los servicios que la aduana publica. Esta es la aplicación aduanera, ¿no? ¿Cuál es? Los web services que SAKB publica, se saca una foto de cómo quedan los WSDL y que sirven para también hacer una comparación luego de cuáles son los cambios que hubieron en ese build. Y así como eso, varios otros controles que ahora después los voy a detallar un poquito más voy a entrar un poco más en detalle. Pasamos el build y llegamos a el armado a un detalle adicional. Además de esto, llegamos a una definición de un concepto de deploy unit. O sea, le llamamos deploy unit porque no sabíamos bien cómo definirlo. Es por diferentes necesidades que pueden llegar a ser de performance, de seguridad o de escalabilidad o de varias cosas, es necesario que la aplicación se instale en más de un servidor, digamos, que en vez de tener la aplicación instalada, como la genera GeneXus, por ejemplo, todo lo web lo genera todo junto, nosotros necesitamos, por ejemplo, tener un web interno y un web externo que tenían cosas diferentes, o teníamos un servidor dedicado pura y exclusivamente a la publicación de web service, había otro servidor dedicado al procesamiento batch, otro servidor que necesitaba conectarse dentro de una VPN con, por ejemplo, los países del Mercosur y demás, ¿no? Había determinados requerimientos que hacía necesario la división de lo que se generaba, lo generado por GeneXus en diferentes como partes. Esas partes las llamamos deploy units. Nosotros estamos trabajando en Evolution 2. Todavía no tenemos el concepto de módulo posible ahí. Digamos, no podemos definir módulos dentro del AKB, pero creo que el módulo va apuntando para ese lado y digamos que creo que nos puede llegar a resolver parte de los problemas que tengamos ahí. Hoy GeneXus genera la base de conocimientos dividida, pero solamente por plataformas. No nos permite tener divisiones dentro del AKB por seguridad, por ejemplo. O sea, GeneXus genera una parte para Win, una parte para web y una parte para mobile. Esas sí las genera separadas porque tienen necesidad de instalarlo en lugares distintos, pero no permite especificar otro tipo de divisiones que a veces son necesarias dentro de la base de conocimiento. Nosotros tomamos la decisión de definirlas directamente. Cada ejecutable dice a dónde tiene que ir, y entonces el proceso de build logra después generar esa división. Tenemos armado una nueva versión con el proceso de build y pasamos a cómo hacer la instalación de eso que ya está armado, de ese build, en una máquina de producción o una máquina de testeo o en el ambiente que se desee. El proceso de deploy lo que realiza, bueno, es la copia de esos ejecutables. Es una copia, digamos, que no solo copia, sino que hace un espejado, digamos, que si, por ejemplo, si yo borré un ejecutable y ese ejecutable no se está generando más, se va a borrar en el proceso de deploy.
Y también se hace una adaptación de los cambios de los archivos de configuración, ¿sí? Tenemos un paso que es la generación de archivos de configuración, adaptándolos, por ejemplo, poniéndole usuario, contraseña, qué base de datos se va a conectar y demás. Este era un paso que antes no teníamos. Antes este trabajo lo hacíamos en forma bastante manual. Ahora definimos que la base de conocimiento puede instalarse como en distintos ambientes de ejecución, y estos ambientes de ejecución, cada uno tiene un proceso de transformación diferente, el cual nos permite personalizar los archivos de configuración, los archivos de tema. Entonces yo puedo llegar a tener que el ambiente de test, la base de conocimiento, la aplicación web generada se vea en rojo, y en el ambiente de producción se vea en verde, y esa transformación se realiza en este paso. Y tenemos una etapa nueva. Yo tenía el build, hice el deploy a un ambiente de producción, en un ambiente de prueba, digo, y ahí ejecuto controles. Los controles tenía una foto de un build anterior, tengo una foto del build que tengo instalado, tengo una foto del build que estoy generando. Entonces puedo realizar un conjunto de controles que me permiten determinar la salud de ese build, ¿sí? ¿Y cuáles son estos controles? Algunos de ellos, no están listados todos, pero bueno, para verlos así medio rápido. Por ejemplo, la lista de ejecutables que tengo en cada una de las deploy units. Puedo también comparar si me cambió algún web service en su publicación. Puedo llegar a avisarle a la persona que cuando hay determinado problemas o diferencias, entonces le puedo prevenir que va a haber problemas con determinado web service. O, por ejemplo, tengo navegaciones diferentes en objetos que yo no cambié. O sea, puede ser que por una reorganización, por un subtipo, por algo, un objeto que no fue modificado dentro de mi base de conocimientos haya cambiado su navegación, y eso es bastante difícil de verlo manualmente. Digamos, si yo tengo que estar analizando 10.000 navegaciones, es poco menos que imposible. En cambio, automatizándolo es bastante más fácil. Y otra cosa que se puede llegar a ver es, tengo determinadas cuáles son mis tablas, digamos, por ejemplo, que tienen más de 10 millones de registros, ¿sí? Tablas de gran cardinalidad. Yo puedo hacer un estudio de cuáles son los cambios en la navegación en los objetos que utilizan esas tablas determinadas. Eso nos da un mayor control de que no tengamos problemas de que un programa empiece a leer de una forma incorrecta una tabla y la performance del sistema se vea degradada. Y así como esos, hay otros controles que podríamos llegar a hacer. Por ejemplo, tablas que tengo en mi aplicación que son leídas a través de DataView, o sea que yo no controlo, pero pueden haber cambiado en el proceso, digamos, pueden haberme agregado un atributo, sacado un atributo o cosas por el estilo, que pueden dejar inválida mi aplicación. Entonces puedo llegar a chequear que eso siga funcionando, siga en un estado similar al que tenía anteriormente. Entonces, voy un poco a resumir cuáles son las innovaciones que hemos realizado. Una cosa media general, que para mí fue una de las cosas más importantes, fue la formalización del proceso. O sea, pudimos dividir el proceso en 3 etapas. El proceso el problema quedó mucho mejor definido que lo que teníamos anteriormente, entonces nos resultó bastante más fácil para resolverlo, si bien no está completo el trabajo, pero vamos en camino a resolverlo porque tenemos más claro el problema, por lo tanto lo podemos resolver mejor. Antes era medio difuso lo que queríamos lograr. En el área de build tenemos bien identificado por un número, digamos, cuál es el build específico. Entonces, ahora sabemos que tenemos que partir de un build X a otro build, digamos, sabemos lo que tenemos instalado, sabemos lo que tenemos para instalar. Entonces podemos hacer una cantidad de diferencias, o sea, podemos saber qué reorganizaciones nos están faltando ejecutar, cuáles son digamos, todos los cambios que van a ir a una determinada instalación y demás. Pudimos, la definición de las deploy units como tales y la definición de controles y la generación de release notes, como le decía hace un ratito. En el área de controles, la realización de controles, que por lo menos nosotros no teníamos nada automatizado,
y ahora lo podemos hacer de una forma bastante más fácil que antes. Y en el área de deploy logramos la generación de todo lo que es un ambiente de desarrollo. O sea, tenemos scripts que automáticamente, por ejemplo, generan todos los directorios virtuales o los web apps que se necesitan para una aplicación. Por lo tanto, teniendo un build y los archivos de scripts de deploy, podemos rápidamente armar un nuevo ambiente de producción. Bueno, y además precisamos la base de datos, ¿no? Pero eso también lo precisábamos antes. Bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones para alguien que quiera empezar a trabajar en este tema? Que creo que es algo que todos nosotros estamos haciendo, a veces más manual, a veces más automatizado, pero creo que es bueno empezar a trabajar en eso. Bueno, uno sería tratar de automatizar todo lo que puedan, digamos, todo lo que sea automatizable en esta etapa es bueno porque es algo que vamos a tener que repetir muchas veces. Entonces, si lo logramos tener automatizado, eso va a ser mejor para todo el ciclo de desarrollo. A nosotros nos dio mucho resultado el hacer pequeñas herramientas. O sea, tratar de no hacer programas que hagan muchos, por ejemplo, en los controles, no hacer programas que hagan muchos controles de eso, sino hacer pequeñas herramientas, fundamentalmente con MS Build Task, que es un formato para hacer tareas, que es el que utiliza GeneXus digamos, internamente, pero nos sirvió mucho, por ejemplo, hacer un control que liste todos los ejecutables, y eso después puede llegar a ser usado en un proyecto de una forma y en otro proyecto a lo mejor no se necesita o se precisa usar de otra forma. O sea que tratar de hacer pequeñas herramientas, tipo la filosofía que tiene Unix, digamos, hacer una pequeña herramienta y después poder orquestar esas herramientas dependiendo de cómo sea el proyecto en que estoy metido. Y otra también recomendación que es bastante básica, pero nosotros no la cumplimos al principio, es bueno, que todo lo que estemos desarrollando es software, ¿no? O sea, estamos haciendo scripts, estamos haciendo programas que hacen determinadas cosas. Necesita tener también un ambiente de prueba, control de versiones y demás, que al principio nosotros, pensando que eran simplemente scripts que hacían cosas, no lo hicimos. Y bueno, ya llegando un poco digamos, al cierre de la charla, quería contarles, digamos, por qué creo que es importante trabajar en este aspecto. Por un lado, veo que, digamos, todos vemos que vamos hacia un mundo más virtualizado, ¿sí? Cada vez vamos a tener más proveedores de servicios o en la nube o virtualizados, y esto ayuda a tener automatizadas las tareas, tanto del armado como la creación de ambientes de ejecución, nos ayuda a todos. En el encuentro hay varios proveedores de soluciones que nos brindan parte de lo que nosotros necesitamos aquí. O sea, el último paso, que es el pasaje a un ambiente de ejecución, vamos a tener que convivir con diferentes proveedores en la nube. Creo que bueno, el tener automatizado ya ayuda en ese aspecto. Es un trabajo en curso, digamos, y todavía nos falta muchísimo, digamos. Nos falta muchas tareas de las que yo estuve comentando, están armadas, pero todavía no están totalmente automatizadas, y creo que la realidad nuestra es bastante particular y debe haber dentro de la comunidad bastantes otras realidades que habría que ir cubriendo. Al terminar el proceso tenemos un proceso que es repetible y auditable, y eso es realmente muy bueno para poder detectar dónde están los problemas. O sea, podemos saber qué fue lo que se instaló, en qué lado y en qué build, y hasta qué persona fue que hizo el control de esa instalación. Entonces, eso a nosotros, por lo menos en nuestro proceso, nos ha ayudado mucho. Tenemos muchos menos errores de este tipo, al ser un proceso totalmente automático, y hemos mejorado nuestra productividad en el ciclo de desarrollo. O sea, los desarrolladores se sienten bastante más cómodos porque no tienen que estar preocupándose por tareas de infraestructura y demás. Bueno, esto es lo que les quería contar. Ahora debería dejar a Sebastián, que ya sube por aquí. Muchas gracias.